Hola amigos, buenos días, sean bienvenidos a su canal Polimex Noticias. Antes de comenzar amigos, les pido que me regalen su like, compartan, suscríbanse y activen la campanita por favor. El día de hoy vamos a seguir hablando del tema del ataque del presidente Donald Trump en cuanto a la cuestión de los aranceles nuevos que prevé implementar a partir del 10 de junio. Para el día miércoles, el canciller Marcelo Ebrard va a asistir a una cumbre para atender este asunto. Vamos a leer el tema. Esta nota la presenta El Economista, amigos. México y Estados Unidos pactan cumbre para el miércoles en Washington por tema arancelario. Adelante, Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores apuntó que existe interés y respeto sobre la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el jueves a su homólogo de Estados Unidos tras el anuncio de nuevas políticas arancelarias. El canciller Marcelo Ebrard sostuvo llamadas con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, así como con Jared Kushner, asesor del presidente Donald Trump, tras lo cual informó inició el proceso de negociación ante el anuncio de posibles tarifas a productos mexicanos. En su cuenta de Twitter, el titular de la Secretaría de las Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, apuntó que existe interés y respeto sobre la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el jueves a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, tras el anuncio de eventuales tarifas. Ebrard Casaubon apuntó en un mensaje que avanzamos previo al abordaje del avión con rumbo a Washington D.C. para analizar el tema con las autoridades de Estados Unidos. Les informo que la cumbre para resolver el diferendo de Estados Unidos con nuestro país será el miércoles en Washington. Mike Pompeo encabeza delegación norteamericana. Este servidor, la mexicana. A ver, permítanme. Mike Pompeo encabeza delegación norteamericana. Este servidor, la mexicana, lo que es Marcelo Ebrard. Hay disposición de diálogo, seremos firmes y defenderemos la dignidad de México. Sobre por qué inició este viernes, el funcionario mexicano explicó que hay que ver a aliados de México durante el fin de semana, por eso salgo ahora. Además, por la relevancia del asunto para la preparación de argumentos, porque el diseño de la estrategia común de áreas de gobierno exige trabajar intensamente. Les informó que la cumbre para resolver el diferendo de Estados Unidos con nuestro país será el miércoles en Washington. Mike Pompeo encabeza la delegación norteamericana y Marcelo Ebrard la mexicana. A Marcelo Ebrard pues le toca sacar la casta por el país. Vamos a ver qué es lo que resuelve, qué es lo que puede negociar Marcelo Ebrard. Esperemos que todo salga bien, que el canciller demuestre de qué está hecho, porque en estos tiempos pues es necesario que cada miembro del gabinete del presidente haga su trabajo. Ahora vamos a ver una posibilidad que existe en un dado caso que no se resuelva en la cumbre. Miren amigos, esto lo presenta El Economista y dice así: México iría a la Organización Mundial de Comercio a combatir los aranceles de Trump porque castiga a las pymes. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la carga que se está sufriendo por la cuestión de las declaraciones del presidente Donald Trump, pues sencillamente la están cargando los más pequeños comerciantes, empresarios, y pues esto no es justo, y para eso existe la OMC. Vamos a leer el artículo amigos. México podría recurrir a la OMC ante la aplicación de aranceles a productos mexicanos por parte de Estados Unidos, planteó la directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, Arantxa González. Vamos a ver por qué y con qué fundamento amigos se podría acudir a la Organización Mundial de Comercio. México podría recurrir a la Organización Mundial de Comercio, OMC, ante la aplicación de aranceles a productos mexicanos por parte de Estados Unidos,
una medida preocupante y unilateral, pues se utiliza el comercio internacional con temas que no tienen relación con esta actividad. Aquí la OMC podría resolver a favor de México. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque las cuestiones comerciales a nivel mundial no se pueden mezclar con otros asuntos. Vamos a leer lo que explican aquí, amigos. La directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, CCI, de la Organización de las Naciones Unidas, Arantxa González, dijo que lo anterior se podría llevar a cabo si el país estima que dicha situación vulnera las reglas internacionales en la materia. Esto quiere decir que la Organización Mundial de Comercio tiene reglas, se podría decir que lo que son las leyes, los principios marcados de cómo llevar el comercio internacional. Vamos a seguir leyendo, amigos. México tiene a la Organización Mundial de Comercio a su disposición para tomar cualquier medida que considere oportuna. Se utiliza el comercio internacional como arma arrojadiza para resolver cuestiones que no tienen que ver con el comercio internacional, por no decir que no tienen nada que ver, como es en este caso la inmigración ilegal. Ellos están comentando que no pueden mezclarse cuestiones de comercio con cuestiones, ya sea, podría ser de narcotráfico, podría ser políticas. Las cuestiones comerciales siempre tienen que ir alejadas de todos los demás asuntos, y en este caso Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos está mezclando las cosas, lo que son cuestiones de inmigración con cuestiones comerciales, y esto, por lo que vemos, a la ONU no le parece correcto. Vamos a seguir leyendo, amigos, a ver qué más datos nos muestra. La experta precisó que la imposición de un arancel no resuelve un problema tan complejo como es la migración ilegal. Además, se trata de un impuesto al consumidor en donde ya es preocupante la escala de precios que se registra. Una medida unilateral que introduce es más incertidumbre en la economía y esta castiga a la base de la pirámide de las economías, que son las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo a las que están atrapadas en este conflicto comercial. En su participación en el foro El futuro del sistema multilateral de comercio, indicó que se requiere de mayor responsabilidad para que haya diálogo y resuelvan los temas de fondo que tienen el sistema comercial multilateral y la inmigración ilegal. Hago un llamado a la responsabilidad, al diálogo y a la cooperación para resolver las cuestiones comerciales y para las cuestiones de inmigración, dentro del respeto a la dignidad del marco, a la seguridad de los países, pero buscando soluciones que ayuden a la inmigración ilegal, sostuvo. Dice la representante, Arantxa González consideró que ratificar el tratado México-Estados Unidos-Canadá-TEMEC por parte de los tres países abonaría a tener más certidumbre en relaciones comerciales de dichas naciones. La aplicación de aranceles unilaterales, refirió, provoca desaceleración del comercio internacional, así como de la economía mundial, de la inversión extranjera directa, alza de precios a los consumidores que se traduce en inflación. Bueno, por lo que hemos estado viendo en este artículo, todo esto que ha estado haciendo el presidente Donald Trump, pues no es bien visto prácticamente por ningún organismo. ¿Por qué? Porque la inmigración es un tema muy delicado que no se puede tocar de esa manera. No pueden estarnos imponiendo impuestos por cuestiones de inmigración. ¿Por qué? Porque México no tiene ese tipo de políticas, a final de cuentas. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las implicaciones. Ahora sí que a nivel financiero, a nivel, se podría decir, mundial, en cuestiones de petróleo y en cuestiones de las bolsas de valores.
vamos a ver las complicaciones que ha tenido Wall Street tras los anuncios de Donald Trump. Este artículo dice así, amigos: Wall Street cae con fuerza tras la sorpresiva amenaza arancelaria de Trump a México. Washington impondrá un arancel de 5% a partir del 10 de junio, el que luego aumentará de manera gradual al 25% hasta que se detenga la inmigración ilegal en la frontera sur. Lamentablemente la inmigración jamás va a parar. ¿Por qué? Porque hay muchos países donde la economía está decayendo mucho y hay muchas personas que tienen la necesidad de buscarse la vida en otros lados. Entonces vamos a leer la nota, amigos, y ahorita comentamos. Wall Street cayó el viernes y el Standard & Poor's 500 cerró con su mayor baja para mayo desde 2010. Vamos a explicarles qué es esto. Standard & Poor's 500 es una calificadora, está considerada como la más real, la menos cuchareada, y representa a las 500 mejores empresas en Nueva York. Ven como las declaraciones de Donald Trump hacen en contra de México, no nada más están impactando en la economía mexicana, están afectando en gran parte a la economía y a las empresas estadounidenses. Vamos a seguir leyendo, amigos. Después de que la sorpresiva amenaza arancelaria a México del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó temores de que una guerra comercial con varios frentes se lleve a la mayor economía del mundo a una recesión. Ellos anuncian que podría haber una guerra comercial como la que está teniendo Estados Unidos con China. Muchos dirán, no, es que eso no es una guerra comercial, pero así empiezan las cosas. Por eso es tan importante que el canciller Marcelo Ebrard negocie y ponga las cosas quietas, que haga su trabajo, que para eso está, porque México no está apta para llevar una guerra comercial de este tipo. Lamentablemente el país depende en una buena parte del comercio con Estados Unidos. Bueno, vamos a seguir leyendo, amigos. En Washington impondrá un arancel del 5% a partir del 10 de junio, el que luego aumentará de manera gradual al 25% hasta que se detenga la inmigración ilegal en la frontera sur, anunció Trump la noche del jueves a través de Twitter. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respondió instando a su par estadounidense a rectificar. Realmente está aplicando un arancel comercial a un problema de seguridad nacional y eso es diferente, dijo Christopher Smart, jefe de Barings Investment Institute en Boston. Eso es el problema. Y ahora, ¿qué país no es vulnerable a los aranceles? ¿O qué tema político, diplomático o de seguridad nacional no incluirá la amenaza de tarifas para solucionarlo? Entonces, si eres un inversor, este es un mundo diferente, agregó. El promedio industrial Dow Jones bajó 354.84 puntos o 1.4%, mientras que el Standard & Poor's 500 cayó 36.8 puntos o un 1.32%. El Nasdaq en tanto perdió 114.57 puntos o un 1.51%. El Standard & Poor's 500 y el Nasdaq cerraron por debajo de su promedio móvil de 200 días por primera vez desde el 8 de marzo. Bueno, aquí vemos, amigos, que lo que es los inversores, lo que son las empresas principales en Estados Unidos, pues no están conformes de lo que está planteando el presidente de Estados Unidos. Vamos a ver el precio del petróleo, lo que es la mezcla West Texas contra la mezcla mexicana. Miren, amigos, esto lo publica Energy and Commerce y dice así:
Trump y dólar tiran a los precios del petróleo. Mezcla de Pemex se repliega 4.4%. Tal vez ustedes dirán que nos está afectando demasiado en las cuestiones del petróleo, pero no solamente está afectando a los precios del petróleo, a la mezcla mexicana, también a otras mezclas de petróleo de otras partes del mundo. En esta ocasión solamente vamos a analizar lo que es la mezcla que se llama West Texas, que es la que ahorita estamos haciendo el comparativo de lo que son las implicaciones en México y en Estados Unidos. Dice así, amigos: los precios del petróleo se desplomaron en los mercados internacionales a mínimos de 3 meses y medio, sacudidos por el repunte del dólar. Esa es una cuestión, el dólar subió, beneficiado por compras de refugio después de que el presidente Donald Trump anunció inesperados aranceles contra México. Según el portal Pemex, el precio de la mezcla mexicana de crudo se desplomó 4.36% a $56.57, su menor pizarra desde el 15 de febrero. Todas estas cosas que ha estado argumentando Donald Trump pues nos están afectando de cierta manera, y una de ellas es en el precio del petróleo. Pero veamos ahora cuáles las implicaciones que tuvo en el precio del petróleo de la mezcla estadounidense. En el mercado de Nueva York, el crudo West Texas para entrega en julio se replegó 5%, amigos. Quedaría en $53.50. Esto quiere decir, amigos, que estas declaraciones están afectando a nivel mercado del petróleo, están afectando más a la mezcla estadounidense. Posiblemente Donald Trump pasará a rectificar su postura, porque si él está buscando reelegirse para el siguiente año, lo primero que necesita es el apoyo de los votantes, de los donadores, porque allá en Estados Unidos las campañas son a base de donativos, a base de patrocinios de empresas, pues en sí ciudadanos en general. Entonces vemos que aquí pues le está saliendo el tiro por la culata. En la cuestión petrolera pues va mal, y en la cuestión de lo que es acciones de la bolsa, pues también no hay muy buena respuesta, porque Standard & Poor's 500 es una calificadora que mide a las 500 empresas principales, lo que es en Nueva York. Bueno, veamos a ver el siguiente artículo, y dice así: los ataques arancelarios contra México tienen que ver con la mala política de inmigración de Trump, según Nancy Pelosi. Pelosi retiró también que Trump demostró su falta de conocimiento de la política y el proceso en las relaciones comerciales al tomar medidas prematuras para avanzar en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, criticó que el presidente Donald Trump está sembrando caos en la frontera sur de su país al aprobar aranceles a las importaciones de todos los productos mexicanos. Pelosi reiteró que Trump demostró su falta de conocimiento de la política y el proceso en relaciones comerciales al tomar medidas prematuras para avanzar en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Más tarde, en el día jueves, demostró una mayor falta de comprensión con la imprudencia de sus acciones al amenazar con aranceles a México. La amenaza del presidente no está arraigada en una política comercial inteligente, sino que tiene más que ver con la mala política de inmigración de su parte, cuestionó. Pelosi confió en que el presidente se una a los demócratas en la reforma migratoria integral bipartidista, sea estratégico en las relaciones comerciales y reconozca la importancia de la relación entre Estados Unidos y México. Una vez más, el presidente está sembrando caos en la frontera, en lugar de ofrecer soluciones para los trabajadores estadounidenses y para los consumidores estadounidenses, dijo. Sí, amigos, miren, aquí hay una cuestión muy sencilla de explicar.
¿Por qué? Porque México tiene mucha materia prima que Estados Unidos o el empresariado de Estados Unidos necesita e importa de México. Entonces, pues lamentablemente todo lo que está pasando en cuestiones de comerciales está impactando también allá. Y la otra cuestión, como todos sabemos, a nivel mundial México tiene muchas cosas que no hay en ninguna parte del planeta. Y hay muchas cosas que hay, como el aguacate, que son productos que mejor no van a encontrar en todo el mundo. Y lo que es el tequila, lo que es la cerveza, entonces hay una cuestión. México depende de Estados Unidos. Sí, estamos de acuerdo en eso. Pero también Estados Unidos necesita de México. Para empezar, la razón tal vez más importante es que somos vecinos. Todo lo que pretenda Estados Unidos ingresar al país mayormente pasa por la frontera de México. Entonces estos conflictos no nos convienen a ninguno de los dos países. Bueno amigos, por el día de hoy eso es todo. Los invito a que se suscriban, compartan, denle like al video, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Vamos a seguir investigando y vamos a tratar de llevarles un próximo video más tarde. Gracias amigos, que tengan buen día. Bye amigos.